Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de el sufrimiento. And today we're going to talk a little bit about suffering. Este no es un tópico que es popular, This isn't a very popular pero topic. cuando nosotros leemos la Biblia, But when we read the Bible, nosotros vemos de que hay una doctrina de sufrimiento. we see that there's a doctrine of suffering. Nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió. We see that our Lord Jesus Christ suffered. Y lo bueno del sufrimiento And the good thing about suffering es que produce algo en nosotros. is that it produces something within us. Hay propósito en el sufrimiento. There's always a purpose in suffering. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Amén. Pero hermanos, sigamos siendo generosos. But let's continue to be generous. Hay diferentes maneras. There's different ways. Nosotros siempre hablamos de que hay que ser generoso We always talk about having to be generous con nuestro tiempo, with our time nuestro talento our talents, y nuestro tesoro. and our treasure. Amén. Amen. Nuestro talento, los dones que Dios ha puesto en nosotros, Our talents are the gifts that the Lord has bestowed upon us. con nuestro tiempo para servir With our time to serve y others. también con nuestros recursos, And with our resources. con nuestras ofrendas, With our con nuestros offerings, diezmos. our tithes. Porque déjeme decirle, cuando usted y yo diezmamos, cuando Because- damos ese 10%, Let me tell you, when we give our tithes, we give that 10%. déjeme decirle, el Señor estira el 90% The Lord stretches the 90% y lo redime. and He redeems it. Así que en la matemática de Dios, So in God's math, el 90% con la bendición de Dios the 90% with the blessing of God es más que el 100% sin ella. is more than the 100% without His blessing. ¿Cuántos dicen Who amén? can say amen? Y Dios no necesita mi dinero, And God doesn't need your money. Dios necesita mi obediencia. He wants your obedience. Y Él quiere que nosotros seamos dadores alegres. And He wants us to be cheerful givers. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? ¿Cuántos están contentos? How many of you are excited? Ahora, vamos a hablar un poco del propósito del sufrimiento. Today we're going to talk a little bit about the purpose of suffering. Usted sabe de que los ateos, You know that atheists, los que no creen en Dios, those who don't believe in God, los agnósticos, or agnostics, que no saben si Dios existe o no, that don't really know about His existence, usualmente usually usan el sufrimiento use suffering como el argumento de que Dios no existe. as the argument that the Lord does not exist. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso? How many of us have thought this before? Si Dios es If real God is real, y si Dios es amor, if God is love, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? then why is there so much suffering in the world? Ahora, la realidad de eso The truth is, es que como seres humanos as human beings, debemos tomar la responsabilidad por nuestras we acciones. need to take responsibility for our own actions. Ahora, es importante que captemos esto en el día de But hoy. it's also really important to understand this today. Yo no le doy gracias a Dios por todas las cosas que vienen a mi vida. I don't give thanks to the Lord for everything that comes Yo into no my le doy life. gracias a Dios por los quebrantos que vienen a mi I vida. don't give thanks to the Lord for all my brokenness. No le doy gracias a Dios por las dificultades. I don't give Him thanks for all the hardships. Pero es importante But it's important de to que know en medio that in the midst de of las those dificultades difficulties y las cosas que vienen a mi vida, and all these things that come que into my life, nosotros le demos gracias a Dios en medio. that we need to give thanks to the Lord in the midst of ¿Cuántos those dicen amén? trials. How many of you can say amen? Dios no causó el accidente, God didn't cause that accident. pero en medio del But in the accidente midst of the le accident, podemos dar gracias a we can give Dios. Him thanks. Dios no me mandó la enfermedad, God didn't send me the pero en sickness, medio de la but enfermedad in the midst of the le sickness, puedo dar gracias a I Dios, can give Him thanks. porque Él está con nosotros Because He is with us en medio del sufrimiento. in the midst of our suffering. Ahora, esa es la diferencia That's the difference entre una persona que no conoce a Dios between someone who doesn't know God y una persona que tiene una relación con Cristo. and someone who has a relationship with Christ. Ambos van a sufrir, Both will suffer. pero yo prefiero sufrir con el Dios del cielo a mi lado But I prefer to suffer with the God of heaven by my que side sufrirlo a than solas. suffer it alone. Y yo creo que muchos de nosotros And I think that many of hemos us experimentado el sufrimiento sin Dios. have experienced suffering without God. Ahora, a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento. None of us like to suffer. Levante su mano si a usted le gusta sufrir. Raise your hand if you like to suffer. No nos gusta. No one wants that. Pero le someto en el día de hoy But I say this to you que today. es un componente crucial dentro de la jornada de la fe. It's a crucial component in our journey of El faith. sufrir To suffer es necesario is necessary para que nosotros nos aferremos de Dios. so that we can hold on tight to God. El sufrimiento Suffering produce algo en nosotros. produces something within us. Y vamos a hablar un poco de eso en el día de hoy. And we're going to talk a little bit more about that today. El sufrimiento
Sufrimiento significa Suffering means dolor físico physical pain o angustia emocional or emotional anguish que nos puede llevar that can take us a la tristeza, to sadness, a la ansiedad to anxiety, o a la depresión. or to depression. Le quiero contar una historia de un amigo mío que se llama John Hodges. I want to share a story with you today about a friend of mine named John Hodges. Somos amigos desde el 2007. We've been friends since 2007. Los dos trabajábamos para American Express. We used to work for American Express together. Nos conocimos, We knew each other. nos hicimos grandes We amigos became really good friends. y él ha tenido un quebranto físico. And he's had this physical ailment. Desde enero él ha estado bien enfermo. Since January, he's been very, very sick. Él tiene enfermedad de los riñones, He has sickness in his kidney kidneys. disease, y se le ha avanzado de una manera terrible. And his disease has advanced in such a horrible way. Lo fui a ver en marzo I went to go see him in March en el hospital at the hospital. y me dice, están hablando de que quizás me van a amputar una pierna. And he told him that, they're thinking about taking one of my legs away. Fui 2 semanas después a verlo. I went 2 weeks later to go visit him. Cuando entro a su recámara en el When I hospital, walk into his hospital room, vi que le habían amputado una pierna. I saw that they amputated one of his legs. Fue algo rápido, It was so quick. algo que avanzó tan rápido que ni le dio oportunidad de dejarme saber. His disease sped up so fast he couldn't even tell me what had happened. Entonces lo fui a visitar un par de veces más. So I went to go visit him a few other times after. Lo movieron a un nursing home They moved him to a nursing home. y fui a verlo la semana pasada. And I went to go see him last week. Y fue una imagen muy dolorosa. And it was a really painful image to Le see. amputaron la otra pierna. They amputated his other leg. Y tuvimos unas conversaciones reales And we had some really real conversations de la vida y la muerte, of life and death, del sufrimiento. of suffering. Y déjeme decirle algo, And let me tell you something. él tiene una fe increíble. He has such an incredible faith. Él me dice, yo sé que este es mi estado físico en este momento, He told me, I know this is my physical state of being in this pero yo moment, sé que en la eternidad but I know in eternity voy a estar completo. I will be complete. Tremendo. It's tremendous. Y estuvimos hablando del sufrimiento. And we were talking about suffering. Y él me dice, yo ya acepté mi condición actual, And he told me that he accepted his state. pero le doy gracias a Dios por la vida que él me dio. But he gives thanks for the life that the Lord Dice, gave tengo him. unos hijos maravillosos. I have amazing children. Tengo una comunidad de la iglesia que me viene a visitar. I have such an awesome church community that's always here Me dice, visiting tengo un me. amigo como tú I have a friend like you que vienes a that visitarme. you come to visit me. Me senté con él, I sat with him. oramos juntos We prayed together. y él me dijo, mira, la realidad es And he told me the truth is que no creo que voy a estar en este mundo por mucho tiempo. that I don't think I have very much time left in this Yo world. sé que mi tiempo es limitado, I know that my time is limited. pero déjame decirte, But let me tell you this. no estoy triste, I'm not sad porque sé que pronto because I know that soon el Rey de the Reyes King of Kings pondrá una corona sobre mi will cabeza. put a crown on my head. La realidad del sufrimiento The truth about suffering is nos this. ayuda a apreciar It helps us appreciate no solamente la salud, not just our health, pero también la eternidad que nos espera. but the eternity that awaits us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Así que le pido, hermanos, sus oraciones por John Hodges, So I ask your prayers for my friend John Hodges. un buen amigo mío. He's a really good friend of mine. Yo le dije, manténme informado, cualquier cosa que necesite, estamos aquí. And I told him to let me know about anything that I can do to help. Y en cierta manera nos dimos el adiós And we kind of said goodbye to each other por si algo pasa. in case anything happens. Y yo le digo, no, tú todavía te falta un poco de tiempo. And I told him, no, you still have some time left. Pero es increíble ver la fe But it's incredible to see his de faith, un hombre en esa the condición. faith of a man in his condition. Por eso la fe es tan importante, That's why faith is so important. porque hay una eternidad que nos espera. Because there's an eternity that awaits us. Y por medio de Cristo, And through Christ, nuestra eternidad está segura. our eternity is secure. No importa los quebrantos que enfrentemos en este mundo, It doesn't matter the hardships we go through la in this life, dificultad the y difficulties, el nivel de the sufrimiento, level of suffering. porque un día Because one day, seremos we will be perfectos perfect para siempre. forever.
Usualmente como humanos nos hacemos preguntas. Usually as humans, we ask ourselves Y estas son questions. algunas de las preguntas que nos hacemos. And these are some of the questions we ask. ¿Por qué existe el sufrimiento? Why does suffering exist? ¿Quién ha hecho esa pregunta? How many of you have ever asked yourself this question? ¿Cómo respondo al sufrimiento? How can I respond to suffering? ¿Qué estoy aprendiendo del sufrimiento? What am I learning from this ¿Y suffering? cómo usa Dios el sufrimiento en mi vida? And how can God use this suffering in my life? Déjeme decirle, hay propósito en el sufrimiento. Let me tell you that there is a purpose in Y suffering. es importante aclarar lo But siguiente. it's important to clear this up for you. El sufrimiento Suffering es producto y resultado is a product and a result de la caída del hombre of the fall of man. y es fruto del pecado. And it's a fruit of sin. Porque déjeme decirle, mucha gente Because let me tell you something, many people, siempre cuando pasa algo malo, when something bad happens, cuando hay una when tragedia, there's a tragedy, cuando alguien pierde la vida, when someone loses their life, cuando hay guerras, when there's wars, la gente le gusta apuntar a Dios. people like to point to God. Le gusta culpar a They like Dios. to make him guilty. Pero la realidad But the es truth is que el ser humano that the human being es un ser pecaminoso, is a sinful es un being, ser perdido, is a lost being. es un ser que anda buscando poder It's a being that's looking for power, y hace cualquier cosa para and obtenerlo. they'll do anything to have it. Eso incluye That includes herir a otras personas, hurting others, matar a otras personas. killing others, Y el ser humano and the human tiene que being tomar responsabilidad needs to take del responsibility sufrimiento de este mundo. for their actions or Si suffering of this usted y world. yo If you and I pudiéramos entender could understand el sufrimiento the suffering que Dios bloquea that the Lord blocks que llegue a nuestras vidas, that might come to our le lives, estuviéramos dando gracias. we would be giving him thanks. Déjeme decirle, Let me tell you, hay tantas cosas que Dios impide que pasen. there's so many things that the Lord stops from happening. Usted sabe de que hemos visto de que hay tiroteos en las escuelas. We've seen that there's school shootings. Imagínese los que no se han dado, Imagine all the ones that haven't happened, pero no pensamos en eso. but we don't think about Los that. accidentes que no hemos tenido. Or the accidents that we haven't been in. Y debemos darle gracias a Dios por su protección. And we need to give God thanks for his protection. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Y amen? hermano, el Señor Jesús nos habla del sufrimiento. The Lord speaks to us about suffering. Y Él nos promete And he promises que us vamos a sufrir. that we will suffer. Él nos promete He promises us que vamos a sufrir. that we will suffer. Mire lo que dice Juan 16:33. Look at what John 16:33 says. Cristo hablando con sus This is discípulos Jesus speaking to his disciples. dice, estas cosas os he hablado These things I have spoken to you, para que en mí tengáis paz. that in me you may have peace. En el mundo In this world, tendréis aflicción. you will have affliction. En el mundo In this world, enfrentarán el dolor. you will face tribulation. En el mundo In this world, enfrentarán la decepción. you will face disappointments. En el mundo In this world, van a pasar por dificultades. you will go through hardships. Pero dice, confiad But trust, porque yo he vencido al mundo. for I have overcome the world. Nuestra promesa Our promise no solamente es que vamos a sufrir, is not just that we will suffer, pero también que tenemos la victoria. but that we also have the victory. El Señor dice, The Lord says, pero en mí but in me tendrán paz. you will have peace. La verdadera The paz true peace solo se encuentra can only be en found Cristo Jesús. in Christ Jesus. Hermano, usted y yo podemos estar en plena tormenta You and I can be in the y midst of a tener full paz. storm and still Podemos have estar peace. en medio del ojo del We huracán can be in the eye of the y hurricane podemos adorar a and we Dios. can worship God Porque sabemos Because we de know que Él está con nosotros. that He truly is with Dios us. no está ausente The Lord is not en mi absent dificultad. in my difficulty. Sin embargo, no solamente está presente, He's not just there and present pero with nos me, agarra de la mano but He takes me by y the camina hand con nosotros. and He walks with me. En Cristo tenemos paz. In Jesus we have peace. Podemos confiar en Él We can trust in Him porque Él ya venció al mundo. because He has overcome the En world. Cristo tenemos victoria. In Jesus we have victory. Y hay diferentes causas
del sufrimiento hay diferentes razones. And there's different causes or reasons for suffering. Primeramente el pecado y el mundo caído. First is sin in the fallen world. Hay veces que hay sufrimiento por nuestras decisiones y acciones. Sometimes there's suffering because of our decisions and actions. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones How many of us have made a decision que nos ha before, traído sufrimiento? and it ended up bringing us suffering? ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hay veces que tomamos decisiones, Sometimes we make a decision el resultado es sufrimiento, and the result is suffering, ¿verdad? Las decisiones que otros toman, or decisions that other people hay have veces made nos traen sufrimiento. sometimes bring us ¿Cuántos han suffering. experimentado How eso? many of you have experienced that before? Lo bueno de nuestro Señor The good thing about our Lord es que Él se compadece de nosotros. is that He has compassion for us. Él entiende He understands lo que es ser dejado solo por sus amigos. what it's like to be left alone by your friends. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Él amen? sabe que es ser vendido, He knows what it's like to be sold. sold out, Sold out. ¿verdad? Nosotros vemos de que Judas lo vende por 3 pedazos de plata, We see that Judas sells him for 30 coins pieces of silver. Entonces él sabe, So he knows. él conoce esas emociones, He knows those emotions. él conoce esas heridas. He knows those wounds. Hay veces el sufrimiento viene por enfermedades, Or sometimes it comes through sicknesses. hay veces por relaciones. Sometimes suffering can come through relationships. ¿Cuántos de nosotros nos han roto el corazón? Maybe we've faced heartbreak before. Levante la mano. Raise your hand if you've ever faced that. Amén. Eso trae sufrimiento y dolor. That brings suffering and pain. Y hay tantas cosas que traen sufrimiento y dolor a nuestra And vida. there's so many things that can bring us pain and suffering. Y como creyentes, And as a believers, veces sufrimos, sometimes we suffer. escuche esto, And listen to this. por la disciplina de We Dios. suffer because of the discipline of God. Amén. How many of you can say amen? Cuando éramos niños y nos castigaban nuestros padres, When we were little and our parents would punish us. déjeme decirle, mi abuelita cuando sacaba esa chancleta, Let me tell you, when my grandma got her slipper yo ready, salía corriendo. I ran out any exit I Porque could déjeme decirle, find. esta viejita tenía una mano fuerte. Because this lady had a really strong arm. Y cuando yo crecí y me hice adulto, And when I got older and I became an yo adult, le decía a mi I abuelita, would tell my grandmother, mamá, ¿te acordás cuando me dabas con la chancleta? Grandma, you remember when you hit me with the slipper? Y ella me decía, yo nunca te pegué. And she was like, I never hit you. ¿Cuántos conocen esa How many of you respuesta? guys have heard that response before? Ella no tomó responsabilidad She didn't take de mi responsibility sufrimiento. for my suffering. Pero hay diferentes razones por qué sufrimos. But there's different reasons why we may suffer. Habrán momentos que sufrimos por nuestra fe. There's going to be reasons that we suffer because of our Amén. faith. Nuestra fe hay veces nos traspasa por sufrimiento. Sometimes our faith makes us go through different forms of Hay suffering. veces que pasamos por tormentas. Sometimes we'll go through storms. Pero déjeme decirle, hay 2 tormentas. But let me tell you, there's 2 storms. Hay tormentas de corrección There's storms of correction y hay tormentas de crecimiento. and storms of growth. Amén. Amen. Hay veces que son por corrección por nuestras decisiones Sometimes we have to go through a storm of correction because y of our hay, decisions. y hay veces que son de crecimiento por la decisión de Or Dios. we have to go through a storm of growth because of God. Y le comparto lo que he aprendido del sufrimiento, I'm hermano. going to share with you what I've learned about suffering. Nuestro sufrimiento terrenal Our earthly suffering nos prepara para nuestra morada eterna. prepares us for our so eternal good. dwelling. That is so good. Yeah, Eso denle sí un es tan aplauso al bueno. Señor. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Nuestro sufrimiento terrenal Our earthly suffering nos prepara para nuestra morada eterna. prepares us for our eternal dwelling. Hermano, hay propósito en el sufrimiento. There's purpose in our suffering. El sufrimiento produce algo en nosotros. Our suffering produces something Las within us. aflicciones Our afflictions hacen un trabajo interno, do an internal work, un trabajo profundo en nosotros. do a deep work Y within déjeme us. decirle, And let me tell el you, sufrimiento suffering, para aquellos que están en Cristo for those of you who are in Christ, produce un gran fruto en it nosotros. produces a great fruit within Miren us. lo que dice Romanos 3 del 3 al 5. 5 del 3 al 5. Look at what Romans 5:3-5 says. Dice Pablo, And Paul says this. no solo esto, And not only that, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. but we also have glory in tribulations. ¿Cuántos creen que eso tiene sentido? How many of you thinks that this makes sense?
en lo espiritual In spiritual tiene sentido. world, it does make En lo sense. lógico But no. logically, it makes no sense. Pero como nosotros somos personas de fe, But as we are people of que faith, vemos más allá de mi circunstancia actual, where we can see even past our sabemos circumstance, we know de que el Señor that the Lord está produciendo algo is producing something en nosotros. within us. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. And knowing that tribulation produces patience. ¿Cuántos le han pedido paciencia a Dios? How many of you have Levante su ever mano. asked the Lord for patience Quiero ver las before? manos. I want to see all your hands. Mi esposa dice, yo he aprendido a no pedirle paciencia a Right? Dios. She said she learned Cuando I usted asked to pide not. paciencia, When you ask the Lord for porque patience, mire cómo Dios obra. look at how the Lord works. Cuando yo le pido provisión a Dios, When I ask for the Lord for provision, cuando quiero ver la provisión divina de Dios, when I want to see His divine provision, Dios deja que mi camioneta se descomponga. the Lord lets my car break down. Y después el mecánico And then the mechanic me da $3,000 gives para me que mi hija vaya al colegio. $3,000 so my daughter can go to college. Cuando queremos paciencia, When we want patience, Dios nos deja entrar en situaciones the Lord lets us enter que son situations frustrantes, that are super que son frustrating, that are dolorosas, painful, para nosotros poder ejercer la so paciencia. that we can exercise the patience we asked Lo for. que pasa es What happens que is nosotros queremos we want la paciencia patience sin la prueba. without the trial. Y así no trabaja Dios. And that's not how God works. A mí me encanta la resurrección. I love the resurrection. Pero antes de la But resurrección before the resurrection hay happens, crucificación there has to be the y hay crucifixion muerte. and there has to be death. Es importante. It's super important. Y hay tanto que el Señor produce en nosotros. And there's so much that the Lord produces within us. Y dice el versículo 4. And verse 4 says this. Y la paciencia And the patience, prueba perseverance, character, y la prueba and character, esperanza. hope. Y la esperanza no nos defrauda. Now hope does not disappoint us Porque el amor de Dios because the love of God que ha sido derramado has been poured out in en our nuestros hearts, corazones in our hearts, por el Espíritu Santo by the Holy Spirit que nos fue dado. who was given to us. Hermano, mire el poder de Dios Look at the power of God obrando en nuestras vidas working in our por lives medio del sufrimiento. through suffering. El Espíritu Santo The Holy Spirit produce gran fruto produces this great en fruit nosotros within us por medio del dolor, through pain, por medio del sufrimiento. through suffering. Hermano, el sufrimiento Suffering produce una maduración en nosotros produces a maturity within y us, contribuye and it a contributes la to santificación the y sanctification la transformación. and the transformation El of God. sufrimiento Our suffering nos gradúa It graduates a us otro nivel de nuestra fe. to another level of our Aleluya. faith. That's good news. Eso es buena noticia. Produce algo It produces something interno en nosotros. internal within us. El sufrimiento, Suffering. escuche esto, el sufrimiento Suffering son las raíces de nuestra fe. are the roots of our faith. El sufrimiento Suffering es la raíz de nuestra fe. is the root of our faith. Flo, write that down. Produce una maduración en nosotros. It produces a maturity within El us. sufrimiento es una herramienta Suffering is a tool que Dios usa para desarrollar that the Lord uses to develop su carácter en nosotros. His character within us. Sufrimiento produce paciencia Suffering produces patience y esperanza. and hope. Mire lo que nos dice Santiago, Look at what James says. capítulo 1, versículo 2 al 4. James 1, 2 through 4 says, Dice, hermanos míos, My brethren, gozaos profundamente. count it all joy. ¿Ok? Gozaos profundamente. Count it all joy. Miren el lenguaje de Santiago. But look at his language.
Él nos está dando una descripción. He's giving us a description. Dice, hermanos míos, My brothers, gozaos profundamente count it all joy cuando os halléis en diversas pruebas. when you fall into various trials. Una vez más, Or another time, Santiago confirma we see that James confirms que vamos a pasar por pruebas. that we will go through Eso es trials. parte de la vida. That's part of life. Pero Santiago nos dice, But James tells us, quiero que entiendan I want you to understand la perspectiva del sufrimiento. the perspective of suffering. Yo quiero I want que you ustedes that you se gocen profundamente enjoy deeply dentro de la prueba, during those times of trials, porque Dios está produciendo algo en because the nosotros. Lord is producing something within you. Versículo 3 dice, Verse 3 says this, sabiendo que la prueba de vuestra fe knowing that the testing of your faith produce paciencia. produces patience. Ahí está hablando lo mismo que habla el apóstol Pablo en Romanos. He's talking about the same thing that Paul talked about in Romans. Dice, versículo 4, Verse 4 says this, pero tenga la paciencia su obra completa, but let patience have its perfect work, para que seáis perfectos that you may be perfect y cabales and complete, sin que nos falte alguna cosa. lacking nothing. Hermano, aquí vemos Here we see que el Espíritu Santo that the Holy Spirit afirma las palabras de Pablo affirms the words from Paul que vimos en Romanos that we read in Romans por medio de Santiago. through James. Dice, produce paciencia y It madurez. produces patience and maturity, Dice, para que seamos perfectos y cabales. so we can be perfect and lack nothing, Para que no nos falte absolutamente nada. so that we are complete and lack nothing. Hermano, nosotros, We, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, when we let the Holy Spirit work within us, produce un fruto de madurez en it nosotros. produces a fruit of maturity within us. Hermano, los que nos frustraba hace 5 años, Something that frustrated us 5 years ago ya no nos frustra el día de hoy. no longer frustrates us today. Lo que me atribulaba hace 10 años, What hurt me 10 years ago ya no me atribula el día de hoy. no longer troubles me. Los retos de dificultad del pasado, Those difficult challenges I faced por la in the past, madurez que se va produciendo en mí, and now through the maturity that has been produced el within día me, de hoy today I can soy say, vencedor I am an de esos overcomer retos del of pasado. those challenges of the past. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit está obrando en mí is working y within me, está haciendo un trabajo profundo en and mí He's doing a deep internal work que está produciendo madurez, that is producing maturity paciencia patience, y esperanza. and hope. Y por eso esta palabra de Santiago es tan poderosa. And that's why this word from James is so powerful. Él dice, gócense He said, count it all en joy medio de la in the dificultad midst of the trials, porque está produciendo algo en because ustedes. it is producing something No within estamos sufriendo solo por you. sufrir. We are not suffering just to Estamos suffer, sufriendo We're suffering. porque Dios está desarrollando su carácter en nosotros. because the Lord is developing His character within you. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hermanos, el sufrimiento, Suffering escuche esto, Listen to this. desarrolla en nosotros una perspectiva eterna. develops within us an eternal perspective. That's good. El sufrimiento Suffering desarrolla en nosotros develops within una us perspectiva eterna. an eternal perspective. Hermanos, no deseamos el sufrimiento, We don't desire to suffer, pero como seguidores de Cristo, but as followers of Christ, por medio de la fe, through our faith, sabemos de que Dios obra por medio del dolor. we know that the Lord can work in the midst of our pain. Hay veces los regalos más grandes que llegarán a nuestra vida Sometimes the best gifts that come to us vienen envueltos en dolor, come wrapped up in pain, porque hay veces el dolor because pain nos ayuda a enfocarnos helps us focus en el autor y consumador de nuestra fe, on the author and finisher of our que faith, es Cristo Jesús. that is Christ Jesus. Hay veces llegamos en momentos en nuestra dificultad de que la única manera de ver es para arriba. Sometimes we get to a place where the only place we can look is up. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? ¿Están conmigo? Are you with me? Hay buena noticia, hermano. But there's good news though. Esto es buena noticia. This is good news. Dios está produciendo algo en The nosotros. Lord is producing something within us. Mira lo que dice Romanos 8, del 17 al 18. Look at what Romans 8:17 to 18 says. Dice, y si hijos, And if también children- herederos. And if children, then heirs. Hermanos, somos herederos. We are co-heirs with Christ. Somos herederos. We are co-heirs with Dice, Christ.
herederos de Dios And if children, then y heirs, coherederos con Cristo, heirs of God, and joint heirs with Christ. si es que padecemos juntamente con Él, If indeed we suffer with him, para que juntamente con Él seamos glorificados. that we may also be Aleluya. glorified together. Cuando sufrimos por When we Él, suffer for him, seremos glorificados como Él. we will be glorified like he was. Sigue diciendo, And it continues to say, tengo por cierto for I consider this, que las aflicciones del tiempo presente that the sufferings of this present time no son comparables are not worthy to be con la compared gloria venidera with the glory que en nosotros ha de manifestarse. which shall be revealed in us. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? What is Paul saying here? Él no está minimizando el sufrimiento. He's not minimizing suffering. Lo que está haciendo What he's doing es que lo está comparando is he's comparing con it la gloria with the glory venidera. that is about to Va a haber un come. momento There's going to be a que moment usted y yo where you and I estaremos con Cristo will be with y Christ, no nos acordaremos de ningún sufrimiento que pasamos en esta and tierra. we will never remember any of the suffering we Cuando went through usted here on lee el earth. libro de Apocalipsis, When you read Revelation, dice de que Él va a tomar toda lágrima, it says that he will take every tear, todo sufrimiento, every part of y suffering, seremos perfectos como Él and we will be made por perfect el in his resto de la eternidad. For the rest of eternity. Hermano, esta vida es pasajera. This life is temporary, Incluye el sufrimiento, and it also includes pero suffering. no se compara But it cannot con compare la gloria to the glory que usted y yo ni podemos entender that you and I cannot que even nos fathom espera that con awaits Cristo us Jesús. with Christ Jesus in heaven. Pablo dice, tengo por cierto Paul says, I know this to be que las certain, aflicciones del tiempo presente that the afflictions of the present time no son comparables cannot be con compared la gloria venidera to the glory that will be revealed que en nosotros ha de manifestarse. within us. Eso está tremendo. That's so powerful. El dolor de hoy The pain of today no se compara con la gloria de mañana. cannot be compared to the glory of Aleluya. tomorrow. El dolor de The hoy pain of today no se compara cannot be compared con la gloria de to mañana. the glory of tomorrow. La gloria venidera The glory that is to come se manifestará en will nosotros. be manifested within us. Y hermano, Cristo se compadece de nosotros. And Jesus has compassion for us. Se identifica con nuestro sufrimiento. He identifies himself with our Mira lo suffering. que dice Hebreos capítulo 5, Look at what Hebrews chapter 5 says. versos 7 al 10. Verse 7 to 10. Y Cristo, And Christ, en los días de su vida terrenal, who in the days of his flesh, ofreció ruegos y súplicas when he had offered up prayers and con supplications gran clamor y lágrimas with vehement cries and tears to him, al que lo podía librar de la muerte. who was able to save him from death. El jardín de Getsemaní, When he was in the Garden of Gethsemane, Cristo estaba orando, Jesus was praying, gimiendo, weeping con lágrimas, with tears con aquel que podía librarlo de la muerte. to the only person who could free him from this death. Y me encanta de que está escrito también aquí en Hebreos. And I love that it's written here also. Y dice, y fue oído And he was heard a causa de su temor reverente. because of his godly fear. Y aunque era hijo, Although he was a son, a través del sufrimiento, yet he learned obedience. aprendió lo que es la obediencia. He learned what obedience was. El sufrimiento In his suffering, nos ayuda a depender totalmente de it Dios. helps us learn how to depend La totally on God. dependencia de Dios The dependency nos on God ayuda a ser obedientes. Helps us be obedient. Déjeme decirle, Let me tell el you, lenguaje del amor de the Dios language of the love of es God is obediencia. obedience. Cristo dijo, Christ said, si me aman, if you love me, hagan mis mandamientos. obey my Si commandments. ustedes me aman verdaderamente, If you truly love me, ustedes van a hacer caso you will listen a mis palabras. to my words. Amén, aleluya. Es algo poderoso. That's so powerful. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, And he was made perfect. vino a ser autor de eterna salvación. He became the author of eternal salvation. Su obediencia His obedience lo convirtió en el autor de la salvación. converted him into the author of salvation. Aleluya.
Y dice, And it says, para todos for everyone los que obedecen. who obeys him. ¿Escucharon eso? Did you guys hear that? Para todos los que lo obedecen. To all who obey him. Y versículo 10 dice, y Dios declaró sumo sacerdote And verse 10 says, called by God as high según la priest, orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Aleluya. El Señor The Lord, Jesús. Jesus, La palabra dice The word que va a haber un día there will be a day de que toda rodilla that every knee se doblegará will bow, y toda lengua and every tongue confesará will confess de que Cristo es el Señor that Jesus y Christ que is Él King, es Rey and that He is the de Lord, reyes, King of kings, Señor de and señores the Lord of y lords, reinará para siempre. will reign Nuestro eternally. Rey es eterno. Our King is eternal. Él no es una estatua, He's not a statue. Él no es una pintura, He's not a Él es un painting. ser He is viviente a living que being regresará otra that will come vez back y again, reinará para and He siempre. will reign forever. Aleluya. Amen. Cristo es conocedor íntimo del sufrimiento. Christ is really intimate with suffering. Conoce la angustia, He understands anguish. conoce el dolor, He knows pain. pero encima de todo esto fue obediente. But on top of all this, he was obedient. Su sufrimiento, His suffering, su sacrificio, his sacrifice, procuró la salvación para nosotros. gave us salvation. Isaías 53:3 dice, Isaiah 53:3 says es this. conocido como varón de dolores, man of sorrows. Es experimentado el sufrimiento. It's the experience of suffering. Él experimentó el sufrimiento por sí mismo, He experienced suffering. angustiado He was y anguished, afligido, afflicted, herido por nuestra rebelión. wounded because of our Y rebellion. el Señor no nos deja sufrir a solas. And the Lord doesn't let us suffer alone. Esa es la promesa que tenemos. That is the promise we have. La palabra para esta iglesia fue Emanuel, Dios con The nosotros. word for our church was Emmanuel, God with us. Él no te dejará sufrir a solas. He will not let you lead or be alone in suffering. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Él es Emanuel. Mira lo que dice Salmo Emmanuel. 34:19. Psalm 34:19 says this. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Many are the afflictions of the righteous, No me gusta la palabra muchas, but I don't like the word many. porque eso está hablando de varias pruebas. Because that is talking about many trials. Pero la realidad es que vamos a pasar varias pruebas. But the reality is we're going to go through multiple things. Muchas son las aflicciones del justo, Many are the afflictions of the righteous. pero de todas ellas lo librará Jehová. But the Lord will deliver him out of them all. Pero de todas ellas But out of all of them, lo librará the Lord Jehová. will deliver him. Aleluya. Ahora, quizás Él no lo hará como usted y yo queremos. Maybe he won't do it in the way that you want. Quizás no lo hará en la manera que usted y yo le instruimos. Maybe he won't do it in the way that you and I order him ¿Cuántos son to. culpables de instruir al Señor? How many of you are guilty of ordering the Lord? Señor, quiero esto, Lord, I want this. hazlo a esta I fecha. want you to do it by Y this de esta date manera. and this way. Él no es un genio, He's not a genie. Él es nuestro Señor. He is our Lord. Y usted y yo And you and I, nos sometemos we need to a los submit parámetros ourselves que Él establece. to the parameters that he has established for us. Hay veces no nos gusta cómo llega la respuesta. Sometimes we don't like the way that the response comes. Amén. Amen. ¿Cuántos se identifican? How many of you can identify with that? Señor, yo te pedí paciencia. Lord, I asked you for ¿Y patience. por qué estoy en estas pruebas? So then why am I in the midst of these trials? Estoy actualmente en 3 pruebas a la misma vez. In the same time, I'm going through 3 different things. Bueno, yo te estoy dando el poder And he's like, well, I'm giving you the power por medio de mi espíritu through my spirit para que desarrolles la paciencia dentro de estas 3 pruebas. so that you can develop patience through these 3 trials. Y las próximas pruebas que And vengan, the next trials that come, nuestro nivel de paciencia va a ser más alto. our level of patience is going to be even higher. Nuestra tolerancia por el dolor Our tolerance for pain va a ser más amplia. is going to be a little bit bigger. ¿Cuántos han desarrollado una tolerancia por el dolor? How many of you have developed a pain tolerance, a higher one? Eso es parte de la jornada de la fe. That's part of the journey of faith. Pero dice, de todas ellas los librará el Señor. But he will deliver them out of all. Las aflicciones llegarán.
Many afflictions will come, pero Él nos librará. but he will deliver us out of them. Él nos librará He will deliver us cuando aprendamos la when lección. we learn the lesson. ¿Cuántos hemos experimentado de que seguimos pasando por lo mismo? How many of you have experienced that you're still going through the same thing over and over again? Pregúntele al Señor, Ask the Lord, ¿cuál es la lección que no he aprendido what's the lesson that I still have not learned para poder ser vencedor en esta área? so that I can be an overcomer in this area? ¿Están conmigo? Are you with me? Amén. Hay propósito There's a purpose en el sufrimiento. in suffering. Su gracia es suficiente His grace is sufficient, y Él nos cargará hacia la libertad, and he will carry us to freedom porque hay propósito because there is a en purpose. el sufrimiento. In our suffering. Otra cosa que yo he aprendido que le Something comparto en el else día de hoy. that I've learned is something I want to share with you today. Las pruebas y el sufrimiento Trials and suffering profundiza, deepen, estira stretch y fortalece and strengthen nuestra fe. our faith. Aleluya. ¿Cuántos hay veces nos sentimos como el hule? How many of us feel like a rubber band Que Él nos sometimes? está estirando That y he's dice, stretching us Señor, and no me stretching estires us, más, and we're like, Lord, don't porque stretch me estoy a anymore punto de reventar. because I feel like I'm about to break. ¿Cuántos están a punto de reventar? How many of you are Levante su about to mano. break? Raise your Pero déjeme hands. decirle, But let me tell you Él no this. va a dejar que usted He's not reviente. going to let you break. Él está profundizando He is deepening y you fortaleciendo su and fe. strengthening your faith. Aleluya. Hay propósito There is a purpose en el sufrimiento. in our suffering. ¿Cuántos dicen How amén? many of you can say amen? El sufrimiento es un proceso, Suffering is a process. es una batalla It's a battle que nos perfecciona. that perfects us. El sufrimiento Suffering es una parte muy importante de la jornada de la fe. is a crucial part of our journey of faith. El sufrimiento Suffering nos conduce al arrepentimiento. brings us to repentance. Ahora, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? What is the purpose of suffering? Rápidamente para terminar, Quickly to finish, quiero darle los resultados I want to share with you these del results sufrimiento of suffering. cuando sufrimos bien. When we suffer for good, Hay una manera de sufrir. there's a way to suffer. Hay una manera de sufrir en humildad There's a way to suffer in humility y obediencia. and obedience. Y hay una manera de And sufrir there's a way to suffer quejándonos to complain y and desobedientes. being disobedient to ¿Cuál God. lección usted cree que va a ser más larga? Which lesson do you think is going to be a little bit longer? Primero, el sufrimiento nos mantiene santos. Suffering keeps us holy. El sufrimiento nos mantiene santos, Suffering keeps us holy. caminando con Dios. When we're walking with Él God, está haciendo la obra He's doing the work de within us transformación en of nosotros. transformation. Primera de Pedro 1 Peter 4:1 dice, 4:1 says this. puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Therefore, since Christ has suffered for us in the flesh, vosotros también armaos del mismo pensamiento. arm yourselves also with the same mind. Pues quien ha padecido en la carne, For he who has suffered in the flesh terminó con el pecado. has ceased from sin. Parte de la santificación que Dios está obrando en nosotros Part of the sanctification of the Lord working within us es producida por el sufrimiento. is produced through our suffering. Primero, First, sufrimiento nos mantiene santos, caminando con el Señor. suffering keeps us holy and walking with the Lord. Segundo, Second, el sufrimiento desarrolla un peso eterno de gloria en nosotros. suffering develops an eternal weight of glory. Segunda de Corintios 4:17. 2 Corinthians 4:17 says this. Aquí Pablo Here Paul dice las palabras siguientes. says this. Pues esta leve tribulación, For our light affliction, light affliction, no se siente leve en el momento. it may not feel light in that moment. Amén. Amen? Pero cuando vemos la perspectiva de eternidad, But when we see the perspective of eternity, es leve. it is light. Y mira lo que dice. And look at what it Pues says. esta leve tribulación momentánea For our light and momentary affliction produce en nosotros is working for us un cada vez más excelente y eterno
peso de a gloria. far more exceeding and eternal weight of glory. Lo que está diciendo Pablo aquí, What Paul is saying here, este momento de dificultad que es temporáneo, this moment of temporary difficulty no se comparte cannot compare con lo que Dios tiene para or nosotros cannot compare to what the en Lord la has for us eternidad. in Porque eternity, eso nunca va a parar. because that will never Y cease. crea en nosotros And he believes in una us. perspectiva eterna. And he will create in us an eternal perspective. Dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Which is working for us to be a more exceeding and eternal weight of glory. El próximo. Next. El sufrimiento nos ayuda a ser como Cristo. Suffering helps us become like Christ. Filipenses 3:10. Philippians 3:10 says this, Dice, quiero conocerlo a Él. that I may know him. Este era el deseo de Pablo. This is Paul's desire. Después de ser el enemigo número uno de la iglesia, After being the number one enemy of the church, ahora es el evangelista a los gentiles. now he became the evangelist to the Gentiles. Y Pablo dice, And Paul says this, toda la pasión que yo tenía por la ley, all of the passion I had for the law, ahora he trasladado toda esa I pasión. have now moved all of that Y ahora passion, la pasión que tengo and now the passion that I es have para conocerlo a Él. is to know you, God. Dice, quiero conocerlo a Él I want to know you, God, y el poder de su resurrección and the power of his y resurrection, participar de sus padecimientos and the fellowship of his sufferings, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. being conformed to him in his death. Wow. El sufrimiento nos ayuda a ser como Cristo. Suffering helps us become like Christ. Próximo, el sufrimiento desata el consuelo de Dios. Suffering releases God's comfort. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. 2 Corinthians 1-4 says this, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Dice, Padre de misericordias the Father of mercies y Dios de toda consolación. and God of all comfort, De toda consolación. of all comfort, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, who comforts us in all of our tribulation, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. that we also may be able to comfort those who are in trouble. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados en un momento? How many of us have ever been comforted in a moment of ¿Cuántos de nosotros sadness? hemos consolado? How many of us have ever comforted En someone otro else momento. in a moment? Eso es lo que el Señor está produciendo en nosotros. That is what the Lord is producing within us. Dice, por medio de la consolación Through comfort, con que nosotros somos consolados por Dios. with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Aleluya. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa para hacer avanzar el evangelio. Suffering is a tool that the Lord uses to advance the gospel. Filipenses 1, Philippians 1, 12 al 14. 12-14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido But I want you to know, brethren, that the things which have happened to me han contribuido más bien al progreso del evangelio, have actually turned out to the furtherance of the gospel, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ, Y la mayoría de los hermanos, and so that the rest of the brethren in the Lord, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, having more confidence by my chains, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. are much more bold to speak the word without fear. Hermano, hay algo poderoso. There's something so powerful Escuchar el testimonio in hearing testimonies de una persona of people que ha sufrido, who have suffered, pero ese es su testimonio. but that is their testimony. Esa es su historia de Dios. That's their story of God, Y avanza and it advances el evangelio. and it furthers the gospel. Y termino con las palabras de Pedro. And I finish with the words of Paul again. Déjeme decirle, Pedro sufrió por el evangelio. And let me tell you that Paul really did suffer for the word. Pedro sufrió. Peter suffered, or Paul suffered. Peter. Peter suffered. Y primera de Pedro 1 del 6 al 7. 1 Peter 1:6-7 says this, Dice, por lo cual vosotros os alegráis, "In this you greatly rejoice, aunque ahora por un poco de tiempo, though now for a little while, if need be, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, you have been grieved by various trials,
para que sometida a prueba vuestra fe, that the genuineness of your faith, mucho más preciosa que el oro, being much more precious than gold, el cual, aunque perecedero, será prueba con fuego, gold that perishes though it is tested by fire, sea hallada en alabanza, may be found to praise, gloria honor, y honra and glory cuando sea manifestado Jesucristo. at the revelation of Jesus Vamos a estar en Christ. pie. Let's stand to our feet. El sufrimiento es parte de la jornada de la fe. Suffering is a part of our journey of faith. Y la palabra que nos trae ánimo en el día de hoy And the word that brings us encouragement today es que no estamos solos is en that la tribulación. we are not alone in the midst of our trial. No estamos solos en la prueba. We are not alone in the midst of our test. No estamos solos en el dolor. We're not alone in our pain. El Dios del cielo, The God of heaven, Cristo Jesús, Jesus Christ, está con nosotros is with us en cada paso in every step. y nunca nos deja solos. And He never leaves us alone. Él suple He supplies todas mis necesidades. all of my needs. Todas mis necesidades. All of my needs. Espirituales, Spiritually, emocionales, emotionally, físicas, physically, mentales, and mentally, materiales. materially. Él suple todas mis necesidades. He supplies all my needs.